Bienvenidos de nuevo a Duérmete Conciencia. En este video exploraremos uno de los ecosistemas más fascinantes, delicados y vitales del planeta, los arrecifes de coral. Imagina sumergirte en aguas cristalinas donde la luz del sol atraviesa la superficie como una cascada de brillo líquido, revelando estructuras vivientes que parecen ciudades submarinas llenas de color, movimiento y misterio. Estos arrecifes no son simples rocas ni plantas marinas, sino colonias de diminutos animales llamados pólipos de coral que, a lo largo de miles de años, han construido gigantescas estructuras de carbonato de calcio capaces de sostener una biodiversidad comparable a la de las selvas tropicales. Hoy quiero llevarte a un viaje profundo por su origen, su funcionamiento, su importancia para la vida en la Tierra y las amenazas que enfrentan en la actualidad. No será solo una explicación científica, será una inmersión en la historia biológica, ecológica y evolutiva de uno de los sistemas más complejos que existen. Para comprender qué es un arrecife de coral debemos olvidar la idea de que se trata de un paisaje inerte. Un arrecife está vivo, respira, se comunica y reacciona a su entorno. Los corales pertenecen al filo Cnidaria, el mismo grupo que incluye a las medusas y anémonas. Cada coral está compuesto por miles o millones de pólipos, pequeños organismos con boca, tentáculos y la capacidad de capturar alimento del agua. Sin embargo, la verdadera maravilla de los corales ocurre gracias a una alianza biológica casi perfecta, una simbiosis con unas microalgas llamadas zooxantelas. Estas algas viven dentro de los tejidos del coral y realizan fotosíntesis, produciendo azúcares y oxígeno que alimentan al coral, mientras el coral les ofrece un hogar protegido y acceso a nutrientes. Esta cooperación es tan eficiente que permite a los corales construir, milímetro a milímetro, enormes estructuras calcáreas que se convierten en el soporte físico de todo el arrecife. Los arrecifes se forman en aguas cálidas, claras y poco profundas, principalmente en las regiones tropicales del planeta entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. La claridad del agua no es casualidad, es una necesidad. Si el agua está turbia, la luz no penetra lo suficiente y las zooxantelas no pueden realizar la fotosíntesis. Por eso los corales prosperan donde los nutrientes son escasos. Paradójicamente, los arrecifes son oasis de vida en medio de océanos relativamente pobres en nutrientes. Su productividad no se debe a la abundancia de recursos externos, sino a la eficiencia interna con la que reciclan cada partícula disponible. Nada se desperdicia. Las heces de un pez se convierten en alimento de otro organismo, los restos de materia orgánica son descompuestos por bacterias, los exoesqueletos se reutilizan como base para nuevas colonias. Es un sistema cerrado de reciclaje biológico que ha evolucionado durante millones de años. Los primeros corales constructores de arrecifes aparecieron hace más de 240 millones de años, durante el Triásico, aunque otros organismos como los arqueociatos ya formaban estructuras similares desde el Cámbrico. A lo largo de la historia de la Tierra, los arrecifes han desaparecido varias veces por eventos climáticos y extinciones masivas, pero han regresado adaptándose a nuevos entornos. Esto demuestra su increíble resiliencia evolutiva. Algunos arrecifes actuales tienen miles de años de antigüedad, y ciertos bloques coralinos individuales han sido datados con más de 4000 años. Cada capa de coral es como un registro geológico que guarda información del clima, la temperatura del mar e incluso de tormentas antiguas. Los científicos pueden leer estos patrones del mismo modo en que se estudian los anillos de los árboles. Así, los arrecifes son archivos vivos del pasado de nuestro planeta. Pero más allá de su valor evolutivo, los arrecifes son auténticas metrópolis ecológicas. Albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas, a pesar de ocupar menos del 1% del fondo oceánico. Peces, moluscos, crustáceos, esponjas, equinodermos y cientos de organismos dependen de ellos para refugio, alimento, reproducción y protección. Cada grieta y cada cavidad del arrecife funciona como un apartamento en un complejo residencial gigantesco. Algunos peces viven entre los tentáculos de las anémonas, otros excavan en la base del coral o incluso viven dentro de su esqueleto. El equilibrio es tan delicado que si se altera una sola especie clave, todo el sistema puede colapsar. Por eso, los arrecifes son estudiados como modelos de redes ecológicas complejas donde cada interacción cuenta. Además de su importancia biológica,
Los arrecifes de coral tienen un impacto directo sobre la vida humana. Más de 500 millones de personas en el mundo dependen de ellos para alimentación, turismo, protección costera y sustento económico. Las barreras de coral actúan como muros naturales que disipan la energía de las olas y protegen las costas de la erosión, huracanes y tsunamis. Sin ellas, muchas zonas costeras quedarían expuestas a la destrucción. Las comunidades pesqueras tradicionales han desarrollado su cultura alrededor de los arrecifes durante siglos. Incluso en la medicina, los compuestos producidos por organismos de arrecifes han sido utilizados para desarrollar medicamentos contra el cáncer, infecciones y enfermedades inflamatorias. La ciencia moderna apenas está comenzando a explorar el potencial farmacológico de estas especies. Sin embargo, a pesar de su belleza y valor, los arrecifes se encuentran en uno de los momentos más críticos de su existencia. En las últimas décadas, el calentamiento global ha elevado la temperatura de los océanos hasta niveles que rompen el equilibrio entre el coral y las zooxantelas. Cuando el agua se calienta demasiado, el coral expulsa a las algas simbióticas, perdiendo su color y su principal fuente de energía. Este fenómeno se conoce como blanqueamiento coralino. Un coral blanqueado no está muerto, pero se encuentra debilitado y si el estrés persiste, termina muriendo. Millones de hectáreas de arrecifes en todo el mundo han sido afectadas, y algunos expertos estiman que, si no se toman medidas urgentes, podríamos perder entre el 70% y el 90% de los arrecifes antes de finales de siglo. La situación se vuelve aún más compleja cuando consideramos otras amenazas simultáneas como la acidificación del océano, causada por la absorción de dióxido de carbono atmosférico. El CO disuelto reduce el pH del agua y dificulta que los corales produzcan carbonato de calcio para formar sus esqueletos. Es como si intentaran construir una ciudad en un ambiente donde el cemento se disuelve. A esto se suman la contaminación, la sobrepesca, el desarrollo costero, el turismo irresponsable y ciertos métodos destructivos como la pesca con dinamita o cianuro. Cada uno de estos factores por separado ya sería dañino, pero cuando actúan juntos, aceleran la degradación de forma alarmante. Todo esto nos obliga a reconocer que los arrecifes no son solo entornos hermosos para los buzos o escenarios para documentales. Son pilares fundamentales de los ecosistemas marinos y guardianes silenciosos de nuestras costas. Son laboratorios naturales, registros climáticos y fuentes de inspiración evolutiva. Son redes de vida donde cada organismo tiene un rol que contribuye al equilibrio del todo. Comprenderlos es comprender la interconexión de la vida en la Tierra, la delicadeza de los sistemas biológicos y la necesidad urgente de protegerlos. Para comprender cómo el cerebro siente las emociones, es fundamental observar cómo interactúan sus distintas regiones. El sistema límbico es como el corazón emocional del cerebro. Dentro de él, la amígdala detecta la relevancia emocional de cada estímulo, el hipocampo une recuerdos con sentimientos, el hipotálamo regula las respuestas del cuerpo y el cíngulo anterior evalúa la intensidad de lo que estamos sintiendo. Pero este sistema no trabaja aislado. La corteza prefrontal, situada en la parte frontal del cerebro, actúa como el director de orquesta que interpreta, modula y decide qué hacer con esas emociones. Gracias a esta corteza podemos contener una reacción impulsiva, encontrar sentido a lo que sentimos o incluso transformar el miedo en valentía. La emoción bruta surge rápido, pero la emoción consciente nace cuando el cerebro la analiza y la integra con nuestra historia personal. Algo impresionante es que el cerebro no solo siente emociones, también las predice. Antes de que una situación ocurra, el cerebro compara lo que ve con patrones que tiene almacenados y anticipa lo que podría pasar. Si caminas hacia un escenario frente a muchas personas, puede que aún no empieces a hablar, pero ya sientes nervios. No es la realidad lo que causa la emoción, sino la interpretación del cerebro sobre esa realidad. Las emociones, entonces, son construcciones activas, no simples reacciones. Esta capacidad predictiva se debe a una red neuronal llamada red por defecto, que se activa cuando pensamos en el pasado, el futuro o en nosotros mismos. Esta red colabora con el sistema límbico y la corteza prefrontal para crear emociones complejas como la nostalgia, la culpa, la ilusión o la ansiedad anticipatoria. Cuando sentimos, no solo participa el cerebro superior, también el cerebro más antiguo,
el reptiliano. Esta parte, ubicada en el tronco encefálico, controla funciones automáticas como la frecuencia cardíaca o la respiración. En una emoción intensa, esta región toma el control para protegernos. Por eso las emociones se sienten tan físicas. El cerebro activa sistemas autónomos que preparan al cuerpo para actuar. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, por ejemplo, libera cortisol en momentos de estrés. Este sistema endocrino conecta el cerebro con las glándulas del cuerpo y es responsable de la sensación de agotamiento emocional cuando el estrés es prolongado. Las emociones no solo afectan lo que pensamos, también afectan cómo funciona nuestro organismo a largo plazo. El cerebro crea emociones utilizando un lenguaje químico. Cuando percibimos una situación, las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y liberación de neurotransmisores. La dopamina nos impulsa a buscar recompensas, la serotonina mantiene la estabilidad emocional, la norepinefrina nos mantiene alertas, la oxitocina genera lazos de confianza y la endorfina reduce el dolor y produce sensación de bienestar. Cada emoción es un cóctel específico de estas sustancias, pero la cantidad liberada depende del contexto, de los recuerdos asociados y de la genética. Dos personas con niveles diferentes de receptores de dopamina pueden sentir motivación de manera distinta. Así, la biología modular del cerebro crea experiencias emocionales únicas en cada individuo. Las emociones no aparecen aisladas, se mezclan y cambian rápidamente. Podemos sentir miedo y a la vez esperanza, tristeza y al mismo tiempo alivio. El cerebro no piensa en emociones como categorías rígidas, sino como patrones dinámicos de activación neuronal. Una emoción puede transformarse en otra dependiendo de cómo interpretamos la situación. El mismo suceso puede desencadenar enojo o tristeza según el significado que le damos. Esta capacidad emocional de transformarse revela cuán flexible es el cerebro. Las neuronas no están conectadas de manera fija. Las conexiones cambian según la experiencia. Cuando repetimos una respuesta emocional, fortalecemos ciertos circuitos. Por eso hay personas que reaccionan con ansiedad ante pequeñas dificultades, no porque su cerebro esté roto, sino porque ha aprendido a interpretar el mundo desde el miedo. La cultura también moldea las emociones. El cerebro no solo responde a lo biológico, también obedece a lo social. En algunas culturas se enseña a reprimir la tristeza, en otras se incentiva a expresarla. Hay sociedades donde el enojo se considera señal de fuerza, y otras donde se ve como falta de control. El cerebro se adapta a estas normas culturales, modificando cómo sentimos y cómo expresamos lo que sentimos. Incluso el lenguaje influye. Tener palabras para describir emociones específicas ayuda al cerebro a identificarlas con claridad. Quien no tiene palabras para una emoción tiende a confundirla, almacenarla como malestar o reaccionar de forma impulsiva. Nombrar lo que sentimos activa la corteza prefrontal y reduce la activación de la amígdala. Literalmente, poner en palabras una emoción cambia su intensidad en el cerebro. Otra pieza clave para entender cómo el cerebro siente las emociones es la memoria emocional. Las experiencias que nos impactan emocionalmente se graban con más fuerza que las neutras. El hipocampo almacena el recuerdo, pero la amígdala almacena el sentimiento asociado. Por eso hay recuerdos que se sienten presentes aunque hayan ocurrido hace años. El cerebro no solo guarda lo que pasó, también cómo nos hizo sentir. Esta memoria emocional influye en nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestras preferencias. Una persona que sufrió rechazo puede evitar situaciones sociales en el futuro sin saber exactamente por qué. El cerebro no olvida fácilmente aquello que implicó emociones intensas, porque aprender de esas experiencias puede significar sobrevivir. Las emociones también se contagian. El cerebro tiene neuronas espejo, un tipo de neuronas que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a alguien más realizarla. Estas neuronas permiten la empatía, la capacidad de sentir lo que otros sienten. Cuando alguien llora frente a nosotros, nuestro cerebro refleja parte de ese dolor. Cuando alguien sonríe con sinceridad, nuestro cerebro libera dopamina. La empatía no es solo bondad, es un mecanismo biológico para la conexión social. Las emociones compartidas fortalecen los vínculos y permiten la cooperación grupal, algo fundamental en la evolución humana.
El cerebro está diseñado para sentir con otros, no solo para sentir para sí mismo. Pero no todas las emociones son inmediatas. Algunas se construyen lentamente con pensamientos repetitivos. La preocupación constante, por ejemplo, activa una y otra vez los circuitos del miedo, generando ansiedad crónica. Lo mismo ocurre con la rumiación, ese hábito de repasar mentalmente experiencias negativas del pasado. El cerebro puede quedarse atrapado en emociones si no encuentra una forma de procesarlas. Por eso, entender cómo el cerebro siente no solo explica por qué tenemos emociones, también revela por qué a veces se vuelven abrumadoras. El equilibrio emocional depende de la interacción entre regiones cerebrales que activan emociones y regiones que las regulan. Cuando esta regulación se debilita, aparecen trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad o la ira descontrolada. Explorar cómo el cerebro siente las emociones es adentrarse en la relación más íntima entre mente, cuerpo y entorno. No hay emoción sin percepción, sin historia personal, sin química cerebral y sin contexto social. Todas estas capas se superponen creando experiencias complejas que definen quiénes somos. Sentir no es una debilidad, es la forma en que el cerebro nos habla, nos guía y nos conecta con el mundo. Cuando observamos un arrecife de coral en su totalidad, olvidamos fácilmente que está construido por organismos diminutos, pero al profundizar, descubrimos que el verdadero secreto de su éxito no está solo en los corales, sino en la infinita red de relaciones que sostienen el sistema. Una de las conexiones más importantes es la simbiosis entre los corales y las zooxantelas. Estas microalgas no solo producen alimento para los corales, sino que también influyen directamente en su color, su crecimiento y su capacidad de construir estructuras sólidas. Sin zooxantelas, los corales crecerían muchísimo más lento y no podrían formar arrecifes masivos. Cuando el coral se blanquea, en realidad está expulsando a estas algas esenciales debido al estrés térmico u otros factores. El blanqueamiento es el grito silencioso del arrecife, una señal de que su metabolismo está comprometido. La química del arrecife es igualmente fascinante. Los corales extraen carbonato de calcio del agua marina para crear sus esqueletos. Este proceso, conocido como calcificación, depende en gran medida del pH del agua. Cuando el océano se acidifica por el exceso de dióxido de carbono absorbido de la atmósfera, la disponibilidad de carbonato disminuye. Es como si el coral intentara construir en un ambiente donde el cemento se vuelve blando. Por eso, la acidificación oceánica es una de las mayores amenazas a largo plazo. Aunque no es tan visible como el aumento de temperatura, debilita poco a poco la estructura del arrecife, haciéndolo más frágil ante tormentas, erosión y enfermedades. Las enfermedades coralinas se han multiplicado en los últimos años. Algunas son causadas por bacterias, virus o hongos, y se propagan más rápido en arrecifes estresados. Una de las más devastadoras es la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros, observada especialmente en el Caribe, que literalmente destruye el tejido vivo del coral dejando solo el esqueleto blanco. Estas enfermedades surgen muchas veces por contaminación, aumento de nutrientes o cambios de temperatura. Al igual que en los humanos, un coral debilitado tiene menos defensas inmunológicas. El estrés crónico lo vuelve más susceptible a cualquier patógeno. En el corazón del arrecife, las esponjas cumplen un papel silencioso pero vital. Estos organismos filtran enormes cantidades de agua cada día, limpiándola de bacterias y partículas orgánicas. Algunas esponjas procesan el equivalente a su volumen completo de agua cada pocos minutos. Además, muchas esponjas reciclan nutrientes en formas que pueden ser reutilizadas por otros organismos, manteniendo el flujo energético del sistema. En arrecifes del Caribe, debido a la disminución de corales, las esponjas han comenzado a dominar algunas áreas. Aunque pueden mantener cierto grado de productividad, no sustituyen completamente la función estructural de los corales. Esto muestra que incluso dentro del arrecife hay un delicado equilibrio entre competencia y cooperación. Los peces también son piezas clave del rompecabezas ecológico. Cada grupo de peces tiene un rol definido. Los herbívoros, como los peces cirujano y los peces loro, mantienen bajo control el crecimiento de algas. Si los herbívoros desaparecen por sobrepesca, las algas crecen sin control y sofocan a los corales.
Los carnívoros mantienen el equilibrio poblacional de otras especies, evitando que una sola domine el sistema. Los peces limpiadores, como el pez lábrido limpiador, eliminan parásitos de peces más grandes, reduciendo enfermedades. Estos peces limpian hasta cientos de clientes al día. Es una relación mutualista donde ambos ganan. El limpiador obtiene alimento y el huésped se mantiene saludable. El arrecife está lleno de estas alianzas invisibles que, sumadas, mantienen la armonía general. A nivel físico, la estructura del arrecife está diseñada para aprovechar la energía del océano. Las olas rompen contra la parte externa del arrecife, disminuyendo su fuerza antes de llegar a la laguna interior. Esta amortiguación protege la costa de la erosión y permite que dentro del arrecife haya zonas tranquilas donde las especies más delicadas pueden prosperar. También se crean microhábitats con diferentes niveles de luz, corriente y profundidad. En la cresta del arrecife hay fuerte oleaje, en las laderas hay corrientes moderadas y en la laguna central el agua es más calma. Cada especie se adapta a una combinación específica de estas condiciones. Esta heterogeneidad espacial es clave para la alta biodiversidad del arrecife. La luz es otro factor fundamental. Los corales viven mayormente a profundidades menores de 50 metros porque las zooxantelas necesitan luz para hacer fotosíntesis. Sin embargo, existen corales de aguas profundas que no dependen de zooxantelas y pueden vivir hasta varios miles de metros de profundidad. Estos corales de aguas frías forman arrecifes oscuros y silenciosos que durante mucho tiempo fueron ignorados por la ciencia, pero que ahora se sabe que también son importantes refugios de biodiversidad. A diferencia de los corales tropicales, estos crecen más lentamente y no construyen estructuras tan masivas, pero cumplen funciones similares como hábitat para otras especies. El descubrimiento de estos arrecifes profundos nos recuerda que aún conocemos solo una fracción de la vida marina. Los arrecifes también son sistemas acústicos. Aunque bajo el agua todo parece silencioso, los arrecifes vibran con sonidos constantes. Chasquidos de camarones pistola, crujidos de peces alimentándose, el movimiento del agua entre las ramas de coral. Estos sonidos no son ruido al azar, son señales que muchos organismos utilizan para orientarse. Las larvas de peces y corales, cuando están listas para asentarse, escuchan el sonido del arrecife para saber dónde hay un hábitat saludable. Si el arrecife está muerto o degradado, los sonidos disminuyen y las larvas no encuentran dónde establecerse. Existen experimentos donde los científicos han reproducido sonidos de arrecifes sanos para atraer larvas y repoblar zonas dañadas. Esto demuestra la dimensión sensorial del ecosistema y la importancia del sonido como medio de comunicación ambiental. A medida que comprendemos la complejidad de los arrecifes, también entendemos su papel como centros de evolución. La gran diversidad de especies y la presión selectiva constante generan una rápida especiación. Los arrecifes han sido motores de innovación genética en el océano durante millones de años. Muchas especies que hoy habitan aguas abiertas o hábitats costeros evolucionaron originalmente en arrecifes. Desde un punto de vista filogenético, los arrecifes son incubadoras evolutivas. Sin embargo, esta misma complejidad los vuelve frágiles ante los cambios bruscos. Un arrecife no puede adaptarse rápidamente a alteraciones extremas de temperatura, acidez o contaminación porque sus relaciones simbióticas son muy específicas. Si una de esas relaciones se rompe, el sistema entero se desestabiliza. La humanidad ha acelerado el ritmo de los cambios ambientales a niveles nunca antes vistos, y los arrecifes, que evolucionan lentamente, no tienen tiempo suficiente para responder. Por eso están desapareciendo tan rápido, no porque sean débiles, sino porque el mundo está cambiando más rápido que su capacidad natural de adaptación. Comprender cómo funcionan en detalle no es solo una cuestión académica. Nos permite diseñar estrategias de conservación efectivas, restaurar zonas dañadas y crear políticas que protejan no solo a los corales, sino a todo lo que depende de ellos. Para comprender plenamente la importancia de los arrecifes, debemos mirar más allá de lo visible y analizar cómo estos ecosistemas moldean procesos planetarios enteros. Los arrecifes actúan como pulmones marinos al facilitar intercambios de oxígeno y dióxido de carbono a través de la fotosíntesis de las zooxantelas y otras algas simbióticas.
Aunque no producen tanto oxígeno como el fitoplancton del océano abierto, su capacidad de reciclar carbono dentro del sistema los convierte en eficaces reguladores del equilibrio químico del agua. Además, los arrecifes capturan dióxido de carbono a largo plazo mediante la formación de carbonato de calcio. Cada capa de coral representa carbono fijado y almacenado en forma sólida, un proceso que contribuye al ciclo global del carbono. Esta función geobioquímica hace que los arrecifes no solo mantengan vida, sino que también modulen la atmósfera del planeta. Su estructura física también influye en el clima local. Al disipar la energía de las olas, modifican patrones de circulación costera y sedimentación. Protegen manglares y pastos marinos, dos ecosistemas igualmente importantes para el almacenamiento de carbono. Los manglares, por ejemplo, pueden almacenar hasta 5 veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales terrestres. Estos manglares, a su vez, protegen a los arrecifes de la sedimentación excesiva. Se forma así una alianza costera natural donde arrecifes, manglares y pastos marinos trabajan como una red interdependiente que estabiliza el litoral, purifica el agua y captura carbono. Cuando uno de estos elementos desaparece, los demás se debilitan. La destrucción de manglares por urbanización o acuicultura, por ejemplo, libera sedimentos al mar, reduciendo la claridad del agua y afectando la fotosíntesis del coral. Los arrecifes son también laboratorios naturales para el estudio de la resiliencia biológica. La forma en que ciertas especies resisten el aumento de temperatura o enfermedades ha llevado a descubrimientos sorprendentes. Algunos corales pueden cambiar sus zooxantelas por cepas más resistentes al calor, un fenómeno conocido como cambio simbiótico. Otros producen proteínas de choque térmico que protegen sus células del estrés. Incluso se han observado casos de corales que, después de un evento de blanqueamiento, se recuperan completamente y desarrollan mayor tolerancia. Esto ha inspirado proyectos científicos para identificar supercorales capaces de sobrevivir en condiciones futuras. No obstante, confiar únicamente en la adaptación natural sería arriesgado, ya que el ritmo del cambio climático supera la velocidad evolutiva de la mayoría de las especies. El ser humano ha mantenido una relación ambivalente con los arrecifes. Durante siglos, muchas comunidades costeras dependieron de ellos para alimento y protección, pero su explotación excesiva ha llevado al deterioro de estos ecosistemas. Las prácticas de pesca destructiva, como el uso de redes de arrastre, dinamita o cianuro, destruyen físicamente la estructura coralina, matando organismos que tardarán décadas en recuperarse, si es que lo hacen. La sobrepesca elimina especies clave, como los herbívoros, lo que permite que las algas invadan el arrecife. El turismo irresponsable, anclas mal colocadas, contacto directo con el coral o contaminación por bloqueadores solares contribuyen al daño. Paradójicamente, los arrecifes sostienen industrias de miles de millones de dólares en turismo y pesca, pero muchas veces no se reinvierte en su protección. Otro factor crítico es la contaminación. Nutrientes provenientes de la agricultura, como nitratos y fosfatos, llegan al mar a través de ríos y estimulan el crecimiento de algas y bacterias que compiten con los corales. Los pesticidas y metales pesados afectan la fisiología de los organismos marinos. El plástico, uno de los contaminantes más persistentes, puede adherirse al coral y causar heridas o infecciones. Se han encontrado microplásticos dentro de los tejidos de los corales, afectando su alimentación y reproducción. Los derrames de petróleo también pueden asfixiar al coral al bloquear la luz y recubrir sus tejidos. Cada uno de estos elementos por sí solo es dañino, pero juntos crean un entorno hostil para la vida marina. A pesar de esto, los arrecifes tienen una capacidad notable para regenerarse si se les da la oportunidad. Un arrecife dañado puede recuperarse en cuestión de décadas si las condiciones ambientales son restauradas. Existen proyectos de restauración en todo el mundo que utilizan fragmentación coralina, donde pequeños fragmentos de coral se cultivan en viveros marinos o terrestres y luego se reimplantan en el arrecife. Esta técnica imita la reproducción natural por fragmentación y ha mostrado resultados prometedores. También se emplean estructuras artificiales, como esculturas, pirámides o bloques de cemento, que sirven como base para que los corales se adhieran y comiencen a crecer. En algunos lugares,
Se han utilizado descargas eléctricas de baja intensidad para estimular la precipitación de carbonato de calcio y acelerar el crecimiento del coral. Estas innovaciones demuestran que la creatividad científica puede apoyar la recuperación ecológica. Sin embargo, la restauración no es suficiente si no se ataca la raíz del problema, el cambio climático. La temperatura del océano continúa aumentando debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los eventos de blanqueamiento masivo son cada vez más frecuentes y severos. Antes ocurrían cada varias décadas. Ahora pueden suceder cada pocos años, sin dar tiempo al arrecife de recuperarse. La acidificación también progresa lentamente pero de manera constante, reduciendo la capacidad de los corales de calcificar. La combinación de calor y acidez es especialmente peligrosa, ya que ambos factores debilitan al coral desde diferentes frentes. Proteger los arrecifes significa reducir las emisiones globales y cambiar nuestro modelo energético, algo que trasciende fronteras y requiere cooperación internacional. Además de los factores ambientales, hay amenazas biológicas. En el Pacífico, una estrella de mar llamada corona de espinas, que se alimenta de corales, puede causar devastación masiva cuando su población se descontrola. En condiciones normales, es parte natural del ecosistema, pero el exceso de nutrientes en el agua ha favorecido explosiones poblacionales. Cada estrella de mar puede consumir grandes áreas de coral en pocos días. Controlar esta especie invasiva se ha convertido en uno de los mayores desafíos de manejo en lugares como la Gran Barrera de Coral. Este ejemplo revela cómo una pequeña alteración en las condiciones ambientales puede alterar la dinámica natural y desencadenar una crisis ecológica. Uno de los aspectos más impresionantes de los arrecifes es cómo combinan procesos biológicos, geológicos, climáticos y culturales. Son puntos de convergencia entre ciencia marina, antropología, economía y conservación. Su estudio requiere una mirada interdisciplinaria que considere todos los niveles de organización, desde las moléculas hasta los paisajes. Cada coral es un microcosmos, pero el conjunto de corales es un sistema planetario. Por eso, los arrecifes no solo nos enseñan sobre la vida marina, sino sobre el funcionamiento de la Tierra como organismo vivo. Los arrecifes también inspiran arte, arquitectura y diseño. Las formas fractales de los corales han sido estudiadas por matemáticos e ingenieros para crear estructuras resistentes y eficientes. Su capacidad para maximizar la superficie en un espacio reducido ha inspirado desde biomateriales hasta algoritmos de optimización. Sumergirse en un arrecife de coral es entrar en un mundo donde cada detalle cuenta. A primera vista, lo que más llama la atención son los colores vibrantes. Rojos intensos, amarillos brillantes, azules iridiscentes, púrpuras profundos. Estos colores no son un mero adorno estético, sino el resultado de procesos bioquímicos que cumplen funciones específicas. Algunos provienen de las zooxantelas, otros de pigmentos protectores que los corales producen para defenderse de la radiación ultravioleta. En aguas poco profundas, donde la luz es más intensa, los corales tienden a desarrollar colores más oscuros o fluorescentes para absorber o reflejar la energía lumínica. En aguas más profundas, los colores se atenúan, adaptándose a la menor disponibilidad de luz. Lo fascinante es que estos pigmentos fluorescentes están siendo estudiados para aplicaciones médicas, incluyendo el rastreo de células cancerígenas o la visualización de procesos celulares. La forma física de los corales también está determinada por el ambiente. En zonas de fuerte oleaje, los corales macizos y redondeados predominan, porque su estructura reduce el impacto de las olas. En aguas tranquilas, los corales ramificados, como los cuerno de alce o cuerno de ciervo, se expanden en formas delicadas que maximizan la superficie para la fotosíntesis. Esta relación entre forma y función recuerda al diseño arquitectónico. Cada estructura del coral es una respuesta precisa a las fuerzas del entorno. En algunos arrecifes, los corales forman mesas planas que capturan la luz de manera eficiente. En otros, crean columnas verticales que se elevan hacia la superficie. Cada forma es una estrategia de supervivencia. Uno de los aspectos más sorprendentes de los arrecifes es la comunicación química entre sus organismos. Aunque no tienen un sistema nervioso central, los corales pueden detectar cambios en temperatura, salinidad o la presencia de depredadores mediante señales químicas.
Pueden liberar moléculas al agua para advertir a otras colonias o atraer aliados, como peces protectores. Algunos peces, como el pez damisela, viven en corales y los defienden agresivamente de otros organismos que intentan dañarlos. Esta relación mutualista es tan estrecha que, cuando los damiselas desaparecen, algunos corales sufren más daño por la competencia con otros invertebrados. La naturaleza del arrecife se basa en asociaciones funcionales tan sofisticadas que parecen diseñadas con precisión. El comportamiento de los peces en el arrecife revela aún más su complejidad. Muchas especies tienen jerarquías sociales, territorios definidos y roles específicos. Algunas especies cambian de sexo dependiendo de la estructura social. Por ejemplo, en los peces payaso, todos los individuos de un grupo son machos excepto uno, la hembra dominante. Si la hembra muere, el macho más grande cambia de sexo para ocupar su lugar. Este tipo de plasticidad sexual permite mantener la estabilidad reproductiva del grupo. Otros peces, como los lábridos, también pueden cambiar de sexo en respuesta a estímulos sociales. Este fenómeno desafía nuestras ideas tradicionales sobre la biología y demuestra la flexibilidad de la vida en condiciones extremas. El arrecife funciona también como un escenario de estrategias de supervivencia extremadamente ingeniosas. Algunas especies se camuflan perfectamente entre los corales, imitando su textura y color. Otras desarrollan venenos potentes, como el pez piedra, uno de los más venenosos del mundo, que permanece inmóvil en el fondo esperando a sus presas. Los pulpos y sepias cambian de color y forma en milisegundos para mezclarse con el entorno o comunicarse entre sí. Los camarones mantis poseen una de las visiones más complejas del reino animal, con hasta 16 tipos de receptores de color, en comparación con los 3 del ser humano. Esta visión les permite detectar movimientos y polarización de la luz de maneras que aún estamos tratando de comprender. Pero en medio de todas estas maravillas, los arrecifes también son espacios de competencia. Los corales no son pasivos, luchan por espacio y luz. Algunos corales liberan sustancias químicas tóxicas para evitar que otros se acerquen. Otros extienden filamentos digestivos para atacar a sus vecinos. Estas guerras silenciosas ocurren lentamente, pero definen la estructura del arrecife. La territorialidad no es exclusiva de peces o invertebrados móviles, también está presente en los organismos sesiles. Esta competencia constante genera una dinámica de selección natural continua donde solo los más adaptados logran expandirse. A nivel evolutivo, los arrecifes presentan una paradoja. Prosperan en aguas pobres en nutrientes, pero son extremadamente productivos. Esto es posible porque han desarrollado ciclos internos extremadamente eficientes. Un ejemplo es el ciclo de nutrientes mediado por microbiomas coralinos. Cada coral alberga una comunidad de bacterias simbióticas que ayudan a fijar nitrógeno, descomponer materia orgánica y defender al coral de patógenos. Este microbioma es tan importante como las zooxantelas y puede cambiar según el entorno, como un sistema inmunológico adaptable. La ciencia actual está profundizando en el estudio de estos microbiomas para entender cómo influyen en la salud coralina y si pueden manipularse para aumentar su resistencia. Los arrecifes también son fundamentales para la estabilidad geológica de las islas tropicales. Muchas islas del Pacífico están literalmente construidas sobre antiguas estructuras coralinas. Con el tiempo, el coral se erosiona, se compacta y forma roca caliza. Esta base geológica sostiene tierra firme, vegetación y asentamientos humanos. Si los arrecifes se degradan, el suministro de sedimentos se detiene. Las playas comienzan a erosionarse y las islas pierden masa. En un escenario de aumento del nivel del mar, la existencia de muchas islas depende de la capacidad de los arrecifes de crecer a la misma velocidad que sube el océano. Si el coral está enfermo o muriendo, no puede mantener ese ritmo. Esto no es solo un problema ecológico, sino una amenaza directa para la supervivencia de comunidades enteras que podrían quedarse sin territorio habitable. En términos históricos, los arrecifes han coexistido con la humanidad desde tiempos ancestrales. Hay evidencia de que comunidades prehistóricas ya pescaban en arrecifes hace más de 30.000 años. En muchas culturas polinesias, el conocimiento del arrecife se transmitía oralmente mediante cantos que describían cada zona, cada corriente y cada especie.
Estos cantos eran mapas vivientes que guiaban a los navegantes a través de los mares. En el sudeste asiático, los Bajau Laut, conocidos como los nómadas del mar, han vivido durante generaciones sobre embarcaciones improvisadas, buceando sin equipo moderno y desarrollando adaptaciones fisiológicas que les permiten permanecer sumergidos varios minutos, todo para recolectar recursos del arrecife. Desde una perspectiva científica, los arrecifes son uno de los mejores ejemplos de coevolución. Peces y corales han evolucionado juntos, desarrollando adaptaciones específicas para interactuar entre sí. Las formas del coral han influido en el tamaño y comportamiento de los peces, y viceversa. Los corales que ofrecen refugio han reproducido patrones que favorecen la protección de ciertas especies, y estas especies a su vez protegen o limpian el coral. La coevolución también se observa en invertebrados como los cangrejos guardias, que viven en corales y los defienden de depredadores como las estrellas de mar. Estos cangrejos incluso podan las algas invasoras que intentan crecer sobre el coral. Imaginar un arrecife durante millones de años es observar una historia de evolución continua. Estas estructuras no aparecieron de la noche a la mañana, sino que surgieron a través de una larga sucesión de organismos que construyeron el camino para los corales modernos. Durante el Paleozoico, hace más de 500 millones de años, existieron los primeros arquitectos marinos, los arqueociatos y ciertos tipos de esponjas calcáreas. Ellos formaban las primeras plataformas bioconstruidas del océano. Con el paso de las eras, otros organismos como los tabulados y rugosos tomaron el relevo durante el Devónico, construyendo enormes arrecifes que se extendían por miles de kilómetros. Muchos de estos antiguos arrecifes desaparecieron durante eventos de extinción masiva, como el del final del Pérmico, donde el 90% de la vida marina se extinguió. Sin embargo, el concepto ecológico de arrecife persistió. En el Triásico, nuevos grupos de corales escleractíneos, los antepasados directos de los actuales, emergieron y comenzaron a edificar nuevamente el océano. Esta capacidad de reinventarse a lo largo del tiempo demuestra que los arrecifes son una de las formas más exitosas de cooperación en la historia de la vida. No se basan en un solo organismo dominante, sino en la integración de miles de especies que, juntas, crean un sistema autosustentable. Los paleontólogos han descubierto que, en cada era geológica, los constructores de arrecifes cambiaban, pero la función ecológica se mantenía. Es decir, aunque las especies variaron, el rol del arrecife como centro de biodiversidad y productividad continuó. Esto nos enseña que la naturaleza no se aferra a formas específicas, sino a funciones esenciales. Los arrecifes son una idea de la vida, más que una estructura fija. A nivel genético, los corales son fascinantes porque han evolucionado mecanismos de adaptación extremadamente sutiles. Muchas especies poseen una notable capacidad para ajustar su relación con las zooxantelas dependiendo del ambiente. No todas las zooxantelas son iguales. Existen diferentes clados de estas algas con distinta tolerancia a luz, temperatura y salinidad. Cuando el ambiente cambia, algunos corales pueden reemplazar un tipo de zooxantela por otro más adecuado, como si reprogramaran su metabolismo simbiótico. Esta plasticidad simbiótica es una de las razones por las que algunos corales logran sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, esta flexibilidad tiene límites. Si el cambio es demasiado rápido o extremo, el coral no tiene tiempo suficiente para adaptarse. Otra característica evolutiva notable es la capacidad de los corales para regenerarse. Si una parte de la colonia se rompe por el oleaje o una tormenta, los fragmentos pueden establecerse en un nuevo lugar y crecer como colonias independientes. Este mecanismo de fragmentación asexual permite que el arrecife se expanda rápidamente y repare daños. Algunas especies incluso han desarrollado formas que facilitan la ruptura controlada de sus ramas para favorecer la dispersión. Es como si el arrecife tuviera la inteligencia colectiva de reconstruirse a sí mismo constantemente. Este tipo de estrategia evolutiva es común en ambientes inestables, donde el riesgo de daño físico es alto. La resiliencia de los arrecifes también depende de la diversidad genética dentro de cada especie. Cuanto mayor es la variabilidad genética, mayor es la capacidad de la población para adaptarse a enfermedades o cambios ambientales. Sin embargo, la actividad humana está reduciendo esta diversidad. La contaminación,
La fragmentación del hábitat y el blanqueamiento masivo han eliminado muchas subpoblaciones únicas. Cada pérdida genética es una pérdida de potencial adaptativo. Los científicos han comenzado a recolectar y congelar gametos de corales para crear bancos genéticos, una especie de arca biológica que podría usarse en el futuro para repoblar arrecifes con diversidad perdida. La especiación en los arrecifes ocurre de maneras sorprendentes. Algunas especies de coral que parecen idénticas visualmente tienen diferencias genéticas y reproductivas profundas. Esto se debe a que los arrecifes tienen una estructura espacial muy compleja y fragmentada. Dos colonias cercanas pueden experimentar condiciones ambientales muy distintas dependiendo de la corriente, la luz o la competencia, lo que conduce a presiones evolutivas específicas en cada microhábitat. Con el tiempo, estas diferencias generan nuevas especies. Esta especiación ecológica rápida es uno de los motores de la biodiversidad marina. Los arrecifes son laboratorios naturales donde la vida experimenta con nuevas formas y funciones. Pero la evolución no solo ocurre en los corales. Muchos peces e invertebrados han desarrollado adaptaciones específicas para vivir en este entorno. Algunas especies de pez ángel tienen mandíbulas especializadas para arrancar pólipos coralinos. Los erizos de mar han evolucionado mandíbulas llamadas linterna de Aristóteles para raspar superficies duras. Los camarones pistola pueden producir una explosión de cavitación tan poderosa que aturde a sus presas con el sonido. Las estrategias reproductivas también son diversas. Algunos peces desovan en corrientes para permitir la dispersión de sus larvas. Otros, como los caballitos de mar, desarrollan bolsas de incubación. La riqueza de formas de vida es el resultado de millones de años de coevolución constante. Uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es que los corales no son organismos aislados, sino superorganismos. Cada coral está compuesto por 3 niveles de vida: el pólipo animal, las zooxantelas simbióticas y una comunidad microbiana asociada. Esta tríada se conoce como holobionte coralino. El coral, la alga y las bacterias funcionan como una sola entidad biológica integrada. Las bacterias, por ejemplo, pueden producir compuestos antimicrobianos que protegen al coral de enfermedades. Otras bacterias descomponen desechos y reciclan nutrientes. Cuando el microbioma se altera, la salud del coral se deteriora. Esto es similar a lo que ocurre en el intestino humano, donde el equilibrio de bacterias es esencial para la salud. Ver al coral como un holobionte cambia completamente nuestra comprensión de su biología. La vida no es individual, sino comunitaria. La evolución de los arrecifes también ha estado vinculada a los cambios climáticos del planeta. Durante periodos de glaciación, el nivel del mar descendía hasta 120 metros, exponiendo muchos arrecifes al aire y provocando su muerte. Cuando el nivel del mar volvía a subir, los corales se recolonizaban sobre las estructuras antiguas, creando capas sucesivas de arrecifes fósiles. Hoy en día, en muchos atolones del Pacífico, se pueden observar terrazas coralinas que revelan antiguos niveles del mar. Estas terrazas son como escaleras geológicas que registran los pulsos climáticos del pasado. Los arrecifes son archivos naturales de la historia del planeta, proporcionando información sobre temperaturas, acidez del océano e incluso eventos volcánicos o tormentas antiguas mediante el análisis isotópico de sus esqueletos. A medida que se profundiza en su pasado, se revela que la persistencia de los arrecifes ha dependido de su capacidad de migrar vertical y horizontalmente siguiendo las condiciones óptimas. Hoy, sin embargo, se enfrentan a un reto distinto. El ritmo del cambio climático es más rápido que cualquier otro anterior. El aumento del nivel del mar es más acelerado, las temperaturas alcanzan máximos históricos y la acidez aumenta a un ritmo sin precedentes. Para entender plenamente el papel de los arrecifes de coral en el planeta, debemos analizarlos también desde una perspectiva ecológica global. No son simples estructuras aisladas, funcionan como nodos clave dentro de grandes redes marinas. Imagina el océano como una ciudad planetaria y a los arrecifes como estaciones centrales donde la vida se concentra, se reproduce y se redistribuye. Muchas especies de peces pelágicos, que pasan gran parte de su vida en mar abierto, utilizan los arrecifes como zonas de transición. Se acercan para alimentarse, reproducirse o proteger a sus crías, y luego regresan al océano profundo.
Esto significa que los arrecifes actúan como puentes biológicos entre hábitats muy distintos: aguas turbias, costas arenosas, manglares, pastos marinos y mar abierto. Su desaparición fragmentaría estos corredores ecológicos, aislando poblaciones y reduciendo la conectividad genética entre especies. Los arrecifes también son reguladores de la cadena alimentaria marina. En ellos coexisten productores primarios, consumidores, depredadores tope y descomponedores, todos interconectados. La complejidad de esta red trófica asegura que la energía fluya de manera eficiente. Si un eslabón se rompe, por ejemplo, si desaparecen los herbívoros, los efectos en cascada pueden transformar completamente el ecosistema. Hay casos documentados en los que el colapso de una sola especie clave provocó que un arrecife se transformara en un lecho dominado por algas, perdiendo el 90% de su biodiversidad. Esta transformación se llama cambio de fase, y una vez que ocurre, es extremadamente difícil revertirla, porque el sistema entra en un nuevo equilibrio ecológico. Los arrecifes no mueren de golpe, se degradan lentamente hasta convertirse en ecosistemas empobrecidos. A nivel económico y social, los arrecifes generan más de 2.7 billones de dólares al año en bienes y servicios, incluyendo pesca, turismo, protección costera y recursos biomédicos. Las pesquerías asociadas a arrecifes proporcionan alimento a millones de personas, especialmente en países en desarrollo. Muchas comunidades costeras dependen directamente de ellos para su subsistencia. La pesca artesanal tradicional está profundamente ligada al conocimiento del arrecife. Saber qué especies aparecen en qué temporada, en qué fase lunar, en qué parte del arrecife. Cuando un arrecife colapsa, no solo se pierde biodiversidad, se pierde cultura, identidad y seguridad alimentaria. Los arrecifes también son protectores naturales contra eventos extremos. Una barrera coralina puede reducir hasta el 97% de la energía de las olas de un huracán, actuando como un escudo vivo. Sin ellos, muchas ciudades costeras sufrirían inundaciones y erosión constantes. En un mundo donde los fenómenos climáticos se intensifican, la protección que ofrecen los arrecifes es más valiosa que nunca. Algunos estudios económicos han calculado que, si los arrecifes desaparecieran, los daños por tormentas costarían miles de millones de dólares más cada año. Reconstruir artificialmente lo que el coral hace naturalmente sería casi imposible desde el punto de vista financiero. En el campo de la medicina, los arrecifes son una mina biológica apenas explorada. Muchos organismos marinos han desarrollado compuestos químicos únicos para defenderse de depredadores, parásitos o competir por espacio. Estos compuestos se han utilizado para desarrollar medicamentos contra el cáncer, VIH, malaria y enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, el fármaco Ara-C, utilizado para tratar la leucemia, se desarrolló a partir de un compuesto encontrado en una esponja marina del Caribe. Se han descubierto bacterias en los arrecifes capaces de producir antibióticos que funcionan incluso contra cepas resistentes. Cada vez que una especie se extingue, podríamos estar perdiendo la clave para tratar una enfermedad humana. Los arrecifes son bibliotecas químicas vivas, y aún no hemos leído ni una mínima parte de sus páginas. Uno de los aspectos más profundos del arrecife es su función como símbolo de equilibrio. Representa la fragilidad de la vida, pero también su capacidad de organizarse de manera armoniosa. Los arrecifes son estructuras cooperativas donde miles de especies viven en interdependencia. No hay un organismo dominante que controle todo, sino una red de relaciones donde cada ser tiene un rol. Las esponjas filtran, los peces limpian, las algas producen energía, los corales construyen, las bacterias reciclan. Esta organización distribuida es una lección de sostenibilidad natural que la humanidad ha ignorado. Mientras nuestro modelo económico se basa en la explotación y el crecimiento infinito, el arrecife prospera gracias al reciclaje, la eficiencia energética y la cooperación. Es un ejemplo vivo de cómo un sistema cerrado puede mantener alta productividad sin destruir su base de recursos. A nivel sensorial, el arrecife es un espectáculo de estímulos. La luz del sol se fragmenta al pasar por la superficie del mar, creando patrones danzantes sobre el coral. Las corrientes marinas transportan nutrientes invisibles que sostienen la vida. Los sonidos del arrecife, lejos de ser silencio,
forman un paisaje acústico continuo que organiza comportamientos. Los olores químicos viajan a través del agua guiando a las larvas hacia el lugar correcto. Es un mundo donde la vida se comunica en lenguajes que apenas estamos comenzando a descifrar. Cada día, miles de interacciones suceden sin intervención humana, recordándonos que la naturaleza funciona como una sinfonía perfectamente orquestada. El arrecife es también un espejo de nuestra época. Donde los arrecifes están sanos, hay equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Donde están degradados, hay contaminación, sobreexplotación y cambio climático. Estudiar el estado de los arrecifes es estudiar el impacto de nuestra civilización sobre el planeta. Son como sensores biológicos gigantes que nos muestran las consecuencias de nuestras acciones. En algunos lugares, los arrecifes han sido destruidos en solo 30 años, un abrir y cerrar de ojos geológicamente. La Tierra tardó millones de años en crearlos y nosotros los hemos puesto al borde del colapso en menos de un siglo. Sin embargo, no todo es destrucción. Hay historias de recuperación que nos muestran que proteger los arrecifes es posible. En algunas regiones del Pacífico y el Caribe, cuando se implementan áreas marinas protegidas, se reduce la pesca destructiva y se controla la contaminación. El coral comienza a regenerarse. Los peces regresan, las algas disminuyen y las colonias coralinas crecen de nuevo. La naturaleza responde rápidamente cuando se le da espacio para sanar. Esto demuestra que los arrecifes no están condenados por naturaleza, sino por nuestras decisiones. Restaurarlos es un acto de responsabilidad y esperanza. Los arrecifes nos enseñan algo esencial: no hay vida sin equilibrio. No hay belleza sin tiempo. No hay futuro sin respeto por lo que sostiene la existencia. Cada coral que crece es una afirmación de la perseverancia de la vida. Cada pez que danza entre sus ramas es una celebración de la diversidad. Mirar un arrecife es contemplar el poder creativo de la evolución, pero también el delicado hilo que une todas las formas de vida en un mismo destino. Y comprender esto es el primer paso para proteger uno de los mayores tesoros de nuestro planeta. El cerebro no solo siente emociones, también aprende a sentirlas de diferentes maneras según la experiencia. Desde la infancia, cada interacción con el entorno construye patrones emocionales que moldean nuestra forma de reaccionar. Si un niño crece en un ambiente seguro, donde hay afecto y validación emocional, su cerebro desarrolla conexiones fuertes entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Esto le permite regular sus emociones de forma saludable. En cambio, si crece en un ambiente inestable, lleno de estrés, críticas o falta de afecto, la amígdala se vuelve más reactiva y la corteza prefrontal tiene más dificultad para calmarla. Así nacen estilos emocionales que pueden acompañarnos toda la vida. La forma en que el cerebro sintió en la infancia se convierte en el molde con el que interpreta el mundo emocional en la adultez. Este aprendizaje emocional se basa en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar sus conexiones dependiendo de la experiencia. Cada vez que sentimos y reaccionamos de una manera, fortalecemos ciertos circuitos neuronales. Si una persona, ante los problemas, siempre responde con ansiedad, su cerebro vuelve más eficiente el circuito de la preocupación. Si otra persona practica la calma y la reflexión, fortalece circuitos de regulación. Las emociones, entonces, no son solo lo que sentimos, sino también lo que el cerebro ha aprendido a sentir. La buena noticia es que esta plasticidad permite cambiar. El cerebro emocional puede reentrenarse. Con nuevas experiencias, nuevas relaciones y nuevas formas de pensar, los circuitos emocionales pueden reorganizarse. La autoconciencia emocional es una habilidad clave para este cambio. Reconocer lo que sentimos activa la corteza prefrontal y reduce la intensidad de la amígdala. Nombrar la emoción ya es un acto regulador. Decir siento tristeza es diferente a dejar que la tristeza controle todo nuestro estado interno. Esta habilidad no es automática, se desarrolla. Quienes no aprendieron a identificar emociones pueden sentir confusión, irritabilidad o vacío sin entender por qué. El cerebro necesita un lenguaje emocional para ordenar lo que siente. Sin ese lenguaje, las emociones se vuelven caóticas. La autoconciencia es el primer paso para transformar la emoción en sabiduría. El cerebro también evalúa constantemente si una emoción es apropiada o no para la situación.
Esta capacidad se llama inteligencia emocional. No se trata de eliminar emociones, sino de comprenderlas y utilizarlas de manera útil. El cerebro emocional inteligente sabe cuándo expresar, cuándo contener y cuándo transformar. Esta inteligencia depende de conexiones fuertes entre la amígdala y la corteza prefrontal. Personas con alta inteligencia emocional tienen una comunicación fluida entre emoción y razón. No apagan la emoción, la escuchan y la guían. Personas con baja regulación emocional tienen una de estas dos fallas. O la emoción domina completamente y hay impulsividad, o la razón reprime tanto la emoción que hay desconexión emocional, apatía o bloqueo. La desconexión emocional es uno de los estados más peligrosos para el cerebro. No sentir parece una protección, pero en realidad es una señal de que el sistema emocional está saturado o ha sido silenciado. El cerebro puede apagar ciertas emociones para sobrevivir a experiencias traumáticas. Esta desconexión puede generar vacío, pérdida de motivación e incluso dificultad para disfrutar. El cerebro no puede elegir sentir solo emociones positivas. Si bloquea las negativas, también bloquea las positivas. Recuperar la conexión emocional requiere seguridad, tiempo y experiencias que reactiven los circuitos de placer, vínculo y significado. El cerebro emocional también se ve influido por las expectativas. Antes de que ocurra algo, el cerebro ya predice cómo se sentirá. Si espera algo negativo, activa anticipación de dolor, incluso si la situación no es tan mala. Si espera algo positivo, libera dopamina antes del evento, preparándonos para disfrutar. Esta capacidad predictiva puede crear profecías emocionales. Una persona que piensa esto va a salir mal puede generar ansiedad suficiente para sabotear la experiencia. En cambio, una persona que espera un buen resultado puede mejorar su desempeño. El cerebro usa las expectativas como mapas emocionales del futuro. El entorno social es un factor decisivo. El cerebro es social por naturaleza y depende de la interacción con otros para regularse emocionalmente. Las palabras de alguien cercano pueden activar o calmar nuestro sistema límbico más rápido que cualquier pensamiento racional. El tono de voz, la mirada o el lenguaje corporal de otra persona pueden cambiar nuestro estado emocional. El cerebro detecta constantemente señales sociales de aceptación, amenaza o conexión. Sentirse visto y escuchado activa la oxitocina y estabiliza el sistema emocional. Por eso la soledad prolongada no solo es psicológica, es biológicamente dolorosa. El cerebro siente la desconexión como una amenaza y activa los mismos circuitos del dolor físico. La identidad emocional también se forma a través de la cultura. Cada cultura enseña qué emociones son aceptables, cuáles deben ocultarse y cómo expresarlas. Algunas culturas valoran la serenidad, otras la pasión. Algunas ven la tristeza como debilidad, otras como parte natural de la vida. El cerebro absorbe estas normas culturales desde la infancia y las convierte en patrones emocionales automáticos. Esto significa que lo que sentimos no depende solo de la biología, sino también de las historias, valores y creencias que el cerebro integra. La cultura puede enriquecer o limitar el mundo emocional. El cerebro también puede experimentar emociones trascendentes que van más allá de lo cotidiano, como el asombro, la gratitud profunda o la espiritualidad. Estas emociones activan regiones cerebrales asociadas con el sentido de conexión con algo más grande. El asombro reduce la actividad del ego y aumenta la percepción de belleza y significado. La gratitud activa circuitos de recompensa y fortalece el bienestar emocional. La espiritualidad, independientemente de la religión, activa la corteza prefrontal y las redes de conexión social, generando calma, propósito y resiliencia. Estas emociones profundas le recuerdan al cerebro que la existencia no se limita a lo inmediato, que hay dimensiones simbólicas y afectivas que dan sentido a la vida. Cada emoción es una ventana a lo que el cerebro valora. Lo que nos duele revela lo que nos importa. Lo que nos alegra muestra lo que nos nutre. El cerebro no se equivoca al sentir, solo nos da señales. Algunas emociones nos piden actuar, otras nos piden detenernos, otras nos piden reflexionar. Aprender a escuchar ese lenguaje interno es una forma de sabiduría. El cerebro siente emociones para guiarnos, protegernos, conectarnos y enseñarnos.
Y aunque a veces el mundo emocional parezca complejo o abrumador, en realidad es una brújula profunda que nos indica el camino hacia nosotros mismos. Hablar de arrecifes de coral es hablar de uno de los mayores logros de la vida en la Tierra. La capacidad de construir, a partir de cuerpos diminutos y frágiles, estructuras colosales que modifican el entorno, sostienen miles de especies y permanecen durante milenios. Pero lo más sorprendente no es que existan, sino que, a pesar de su aparente sensibilidad, han sobrevivido a innumerables cambios climáticos, oscilaciones del nivel del mar y extinciones masivas. Entender esa resiliencia natural es clave para comprender su importancia, y al mismo tiempo, el peligro que enfrentan hoy. Cuando observamos un arrecife sano, vemos equilibrio, diversidad y estabilidad. Pero en el fondo, lo que lo hace tan poderoso es la diversidad funcional. No basta con tener muchas especies, lo importante es que cada una desempeñe un papel diferente y que existan redundancias ecológicas. Si un herbívoro desaparece, otro puede ocupar su lugar. Si cierta especie de coral se ve afectada por una enfermedad, otra con diferente tolerancia puede continuar construyendo. Esta redundancia es lo que hace que los arrecifes sean resistentes a perturbaciones naturales como tormentas o cambios temporales de temperatura. La naturaleza siempre trabaja con reservas de funciones, no con sistemas únicos y frágiles. Sin embargo, lo que ocurre hoy se aleja de la escala natural de perturbaciones. El ritmo del calentamiento global, la acidificación creciente del océano, la contaminación y la sobrepesca están actuando simultáneamente, eliminando múltiples funciones al mismo tiempo. Ya no se pierde solo una especie, se pierden categorías funcionales enteras. Desaparecen los herbívoros que controlan las algas, los depredadores que regulan la cadena alimentaria, los corales constructores que forman el esqueleto del arrecife. La red comienza a vaciarse de nodos y conexiones, y cuando el número de interacciones cae por debajo de un umbral crítico, el sistema colapsa. En muchas regiones del mundo ya podemos ver ejemplos del antes y después. Arrecifes que hace 30 años eran vibrantes, hoy parecen cementerios submarinos. Esqueletos blancos, algas cubriéndolo todo, peces escasos, agua turbia. En algunos sitios, más del 90% de la cobertura coralina ha desaparecido. La transición de un arrecife vivo a un paisaje dominado por algas no solo es visual, es funcional. Las algas impiden el asentamiento de larvas de coral, bloquean la luz, acumulan materia orgánica que favorece bacterias patógenas. Una vez que las algas se adueñan del arrecife, el coral tiene pocas oportunidades de regresar. Por eso, los científicos insisten en que la prevención es mucho más efectiva que la restauración. Es más fácil mantener un arrecife sano que revivir uno muerto. Pero aún en medio de la crisis, la naturaleza nos ofrece señales de esperanza. Hay arrecifes llamados supervivientes que han resistido blanqueamientos masivos gracias a condiciones locales únicas. Algunos están ubicados en zonas donde las corrientes frías alivian el calor. Otros reciben sombras de islas o montañas. Algunos están adaptados evolutivamente a aguas más cálidas. Estos refugios naturales se han convertido en laboratorios para entender cómo podemos proteger y replicar esas condiciones. También existen líneas genéticas de corales más resistentes que están siendo estudiadas para programas de restauración. La ciencia está aprendiendo a cultivar corales tolerantes al calor, a seleccionar simbiontes más resistentes, e incluso a diseñar métodos de fertilización asistida para aumentar la diversidad genética. Estamos presenciando el comienzo de una nueva rama de la biología, la ingeniería ecológica de arrecifes. La restauración moderna va mucho más allá de plantar fragmentos de coral. Implica reconstruir la red completa: herbívoros, depredadores, bacterias, flujos de nutrientes, calidad del agua y condiciones físicas. Algunos proyectos utilizan estructuras modulares de acero o cerámica que imitan la complejidad tridimensional del arrecife natural, ofreciendo refugio a organismos mientras el coral crece. Otros emplean robots submarinos para colocar fragmentos con precisión o liberar larvas en grandes cantidades. Incluso se han probado técnicas de sonido, reproduciendo el audio de arrecifes sanos para atraer peces y larvas a zonas degradadas. Restaurar un arrecife saludable no es como reforestar un bosque con un solo tipo de árbol.
es reconstruir un sistema completo con múltiples niveles de vida interactuando simultáneamente. Aún así, hay algo que va más allá de la tecnología, la relación humana. Algunas de las historias más exitosas de conservación no vienen de laboratorios, sino de comunidades que han decidido proteger sus arrecifes. En ciertas islas del Pacífico, las comunidades locales han recuperado prácticas tradicionales de manejo del mar basadas en tabúes o áreas sagradas donde la pesca está prohibida temporalmente. Estas prácticas, aunque antiguas, son sorprendentemente efectivas y se alinean con los principios modernos de conservación. Allí donde las comunidades se involucran, los arrecifes prosperan. Donde se impone una gestión externa sin conexión cultural, los proyectos suelen fracasar. Los arrecifes también revelan una verdad fundamental. Cada acción en el planeta está conectada con ellos, aunque vivamos lejos del mar. La quema de combustibles fósiles en una ciudad del interior aumenta la temperatura del océano. El uso excesivo de fertilizantes en granjas alejadas termina en ríos que desembocan en el mar, causando contaminación que afecta al coral. La demanda mundial de pescado impulsa prácticas de pesca destructivas en países pobres. Lo que ocurre en la superficie del planeta repercute en las profundidades. Los arrecifes son indicadores del impacto humano a escala global. Cuando un arrecife enferma, es la Tierra misma hablándonos. Si los arrecifes desaparecen, las consecuencias serán enormes. No solo perderíamos miles de especies, sino también protección costera, fuentes de alimento, oportunidades médicas y estabilidad climática regional. La pérdida de arrecifes aceleraría la erosión de playas, el colapso de pesquerías, el desplazamiento de comunidades costeras y el aumento de pobreza en zonas tropicales. Incluso desde una perspectiva estética y espiritual, el mundo sería más silencioso, más pobre, menos diverso. Es imposible medir el valor total de un arrecife porque su impacto se extiende a todos los niveles de la vida. Y, sin embargo, la historia aún no está escrita. Los arrecifes han sobrevivido a eventos catastróficos antes, pero siempre han necesitado tiempo para recuperarse. La gran pregunta es si les daremos ese tiempo. El futuro de los arrecifes depende de decisiones colectivas: reducir emisiones, proteger zonas clave, cambiar prácticas pesqueras, limitar la contaminación, educar sobre su valor. Pero también depende de decisiones individuales: qué consumimos, cómo viajamos, qué apoyamos. Los arrecifes no necesitan que los salvemos como héroes, necesitan que dejemos de dañarlos como especie. Tal vez, el mayor aprendizaje que los arrecifes ofrecen a la humanidad es este: la vida más fuerte no es la que domina, sino la que coopera. El coral, frágil y pequeño, ha construido imperios submarinos no con fuerza, sino con alianzas. Ha resistido millones de años no por imponerse, sino por integrarse. En un mundo que enfrenta crisis ambientales, sociales y climáticas, los arrecifes nos muestran un modelo distinto de poder: el poder de la interdependencia. Preservarlos no es solo un acto ecológico, es un acto de sabiduría. Porque en cada arrecife que vive, el planeta respira. El futuro de los arrecifes de coral se ha convertido en una de las cuestiones más urgentes de la biología marina y de la humanidad en general. La ciencia ya no se pregunta si los arrecifes están en peligro, sino cuánto tiempo les queda y si seremos capaces de cambiar el rumbo a tiempo. Aunque la situación es crítica, también es un campo lleno de avances, innovación y nuevas perspectivas que están transformando la forma en que vemos la conservación. Para entender cómo podríamos salvarlos, debemos explorar el presente más profundo: qué se está haciendo, qué está funcionando, qué no, y qué significaría un mundo sin arrecifes. Hoy, en algunas regiones, más del 50% de los arrecifes ya está degradado. En otras, las pérdidas superan el 80%. El fenómeno del blanqueamiento masivo se ha vuelto cada vez más frecuente, ocurriendo globalmente en 1998, 2010, 2016, 2017, 2020 y 2023. Esto significa que los corales no tienen tiempo suficiente para recuperarse entre un evento y otro. Cuando un coral se blanquea, puede recuperarse si las condiciones mejoran en pocas semanas. Pero si el calor persiste, muere. Y cuando muere, todo el sistema se derrumba lentamente.
A esto se suman enfermedades que antes eran raras y ahora son comunes. Los corales no solo están agotados, están luchando constantemente por sobrevivir. Sin embargo, incluso en este escenario sombrío, existen arrecifes que resisten. En lugares como el Mar Rojo, ciertas regiones de la Gran Barrera de Coral y algunas partes del Pacífico Occidental, los corales han demostrado una mayor tolerancia al calor. Los científicos están estudiando estos arrecifes refugio para entender qué los hace especiales. En algunos casos, su resistencia se debe a factores físicos como corrientes más frías, mayor profundidad o nubosidad frecuente. En otros, la clave está dentro del coral. Simbiontes más resistentes, microbiomas más eficientes o genes adaptados a temperaturas más altas. Estos arrecifes no son solo un alivio, son una oportunidad. Podrían ser la base para nuevas poblaciones resistentes que se utilicen en restauración. La restauración de arrecifes ha avanzado enormemente en los últimos años. Al principio consistía en pegar fragmentos de coral en rocas. Hoy, se utilizan viveros marinos donde los corales crecen suspendidos en estructuras flotantes o en marcos metálicos bajo el agua. Estos corales crecen más rápido gracias a una dinámica de flujo constante y luz óptima. Luego se trasplantan al arrecife degradado. También se están utilizando técnicas de microfragmentación, donde se dividen corales masivos en pequeños fragmentos que, al reunirse, se fusionan y crecen hasta 50 veces más rápido que en la naturaleza. Algunos laboratorios han logrado fertilizar corales en tanques controlados y liberar millones de larvas en el océano, aumentando la diversidad genética y la capacidad de adaptación. Una de las líneas más prometedoras es el asistir a la evolución. La idea es acelerar los procesos naturales de adaptación mediante selección de corales resistentes, mejora de simbiontes o manipulación del microbioma. No se trata de modificar genéticamente al coral, sino de ayudarlo a encontrar la combinación más fuerte entre coral, alga y bacterias. Algunos investigadores incluso han expuesto corales a estrés térmico moderado en laboratorio, permitiéndoles entrenarse para tolerar temperaturas más altas. Esta preaclimatación, conocida como endurecimiento térmico, ha mostrado resultados alentadores. El coral, al igual que un músculo, puede fortalecer su capacidad de resistencia si se entrena gradualmente. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, hay una realidad que la ciencia no puede ignorar. Ninguna restauración será suficiente si no se detiene el cambio climático. Se pueden plantar millones de corales, pero si la temperatura del océano sigue subiendo, volverán a morir. Por eso, muchos científicos han comenzado a participar activamente en políticas globales, exigiendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La protección de arrecifes ya no es solo un tema de biología marina, es un tema de economía, justicia social y ética planetaria. Los arrecifes necesitan que detengamos el calentamiento, pero también que protejamos las zonas costeras, regulemos la pesca, controlemos la contaminación y respetemos el conocimiento local. Hay un aspecto humano profundo en esta historia. Millones de personas viven cerca de los arrecifes. En Polinesia, en Filipinas, en el Caribe, en África, en América Central, el arrecife no es solo paisaje, es hogar, es alimento, es herencia cultural. Muchos de estos pueblos han entendido el valor del arrecife mejor que cualquier científico, porque han vivido con él por generaciones. En algunas islas, cada familia tiene una parte del arrecife que debe cuidar y proteger, y existe un equilibrio entre tomar lo necesario y conservar el futuro. En otros lugares, los arrecifes forman parte de rituales religiosos, mitos de creación o tradiciones de navegación. Perder un arrecife no es solo perder biodiversidad, es perder identidad. Pero incluso más allá de lo ecológico, económico o cultural, hay una razón filosófica por la que los arrecifes importan. Son prueba del potencial creativo de la vida. Representan la capacidad de la naturaleza para convertir fragilidad en fortaleza, cooperación en poder, tiempo en belleza. Un arrecife es el ejemplo supremo de que la vida puede construir estructuras inmensas sin violencia, sin explotación, sin destruir su entorno. Es un modelo de sostenibilidad que la humanidad ha ignorado. Todo lo que el arrecife produce, lo recicla. Todo lo que toma, lo devuelve. Nada sobra, nada se desperdicia.
En los arrecifes, el equilibrio es ley natural. La pregunta es si seremos capaces de aprender esa ley antes de que desaparezcan. Si imaginamos un mundo sin arrecifes, nos encontramos con un océano silencioso, con costas desprotegidas, con playas erosionadas, con comunidades empobrecidas, con menos colores, menos especies, menos esperanza. Pero también podemos imaginar lo contrario, un mundo donde los arrecifes se recuperan, donde la tecnología se combina con sabiduría ancestral, donde la ciencia trabaja con la naturaleza y no contra ella, donde dejamos de pensar solo en el presente y empezamos a respetar el tiempo biológico. Un mundo donde entendemos que salvar un arrecife es salvar nuestra relación con el planeta. Los arrecifes no están pidiendo mucho. No piden adoración, solo espacio para respirar, agua limpia para crecer, tiempo para sanar y un clima estable para vivir. Son maestros silenciosos del equilibrio, y si los escuchamos, podrían mostrarnos cómo restaurar no solo los océanos, sino nuestra manera de habitar la Tierra. Porque en cada coral que persiste, hay una lección de resiliencia. Y en cada arrecife que renace, hay una prueba de que aún estamos a tiempo. Cuando hablamos del destino de los arrecifes de coral, no solo estamos planteando una cuestión ecológica, sino una prueba trascendental de si la humanidad puede convivir con la naturaleza sin destruirla. Los arrecifes se han convertido en un espejo de nuestra era. Donde prosperan, hay armonía entre el ser humano y el océano. Donde desaparecen, el impacto de nuestras acciones se vuelve evidente. Y, sin embargo, aunque estamos asistiendo a su degradación más rápida en toda la historia, también estamos siendo testigos de un despertar global nunca antes visto en torno a su protección. La humanidad está empezando a comprender que los arrecifes no son un lujo natural, son infraestructura vital para la vida en la Tierra. La ciencia ha avanzado tanto que hoy podemos leer la historia del océano en el esqueleto de un coral. Cada capa que forma guarda información sobre la temperatura del agua, la química ambiental e incluso tormentas del pasado. Analizando isótopos, los científicos han descubierto patrones climáticos que retroceden cientos o miles de años. Los corales se han convertido en cronistas del planeta, registrando los cambios que el océano ha experimentado y revelando que lo que vivimos hoy no tiene precedentes. El calentamiento actual es más rápido que cualquier variación natural registrada en sus esqueletos. Esto nos confirma que el planeta ha entrado en un territorio desconocido, donde los arrecifes están al límite de su capacidad de adaptación. Al mismo tiempo, los arrecifes están siendo integrados en la tecnología del futuro. Se están desarrollando modelos computacionales basados en la estructura fractal de los corales para mejorar la inteligencia artificial, la arquitectura bioclimática y los diseños de redes eficientes. Se estudian sus formas tridimensionales para construir materiales más resistentes con menos recursos. Se investiga su relación simbiótica con las zooxantelas como inspiración para fuentes de energía biofotónica. Incluso se analizan sus procesos de autorregulación para crear sistemas autosustentables en ciudades futuristas. Los arrecifes no solo nos proporcionan vida marina, nos están dando modelos para el futuro de la humanidad. Pero mientras los científicos exploran su potencial, hay algo que la tecnología no puede replicar: la experiencia de estar frente a un arrecife vivo. Quien ha nadado sobre uno sabe que no es solo un paisaje, es una sensación. Una mezcla de asombro, paz y humildad. Ver cómo cada pez encuentra su lugar entre las ramas del coral, cómo la luz se refleja en los cuerpos de los organismos, cómo el ritmo del océano se convierte en una sinfonía visual y sonora. En ese momento, uno comprende que el arrecife no es parte de la vida, es vida en su máxima expresión. Y entender eso cambia nuestra percepción del mundo. Los arrecifes son un recordatorio de que vivimos en un planeta que fue diseñado para la belleza y la complejidad, no para la explotación. En un arrecife hay más orden que en muchas sociedades humanas. No porque no exista competencia, sino porque existe un equilibrio dinámico donde cada especie, cada proceso, cada molécula tiene una función. La vida no trata de dominar, trata de coexistir. El coral no crece para destruir a otros, sino para ofrecer estructura. Los peces no cazan por ambición, sino para mantener el flujo del sistema. Las esponjas no filtran por poder, sino por contribuir al ciclo. En el arrecife, la cooperación y la competencia están equilibradas de manera natural.
Es una organización ecológica que ha perfeccionado el arte de vivir dentro de los límites del entorno. Y esa es precisamente la lección que más necesitamos aprender como especie. Cuando un arrecife muere, no solo desaparecen los corales, se desmorona una red de relaciones invisibles. Las larvas dejan de encontrar hogar. Los peces pierden refugio. Las playas se erosionan. Las comunidades pesqueras se empobrecen. Los medicamentos potenciales se pierden. Pero también desaparece algo menos tangible: el símbolo de que la vida puede construir belleza sin destruir. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que más duele de su desaparición. Perder un arrecife es perder una prueba de que la naturaleza sabe hacer mejor las cosas que nosotros. Sin embargo, la historia de los arrecifes no está escrita en piedra. No estamos condenados a verlos desaparecer. Tenemos el conocimiento, la tecnología y la capacidad de protegerlos. Lo que está en juego es si tendremos la voluntad. La naturaleza ya nos ha mostrado su parte del trato. Con solo un poco de estabilidad, los arrecifes se regeneran. Donde se han protegido áreas marinas, donde se ha regulado la pesca, donde se ha involucrado a las comunidades locales, los arrecifes han vuelto a florecer. La vida quiere vivir. Solo necesita que dejemos de obstaculizarla. En este punto de la historia, los arrecifes se han convertido en una conversación sobre nosotros mismos. ¿Valoramos la cooperación tanto como el coral? ¿Sabemos reciclar energía y recursos como el arrecife? ¿Somos capaces de pensar en siglos en lugar de en minutos? ¿Sabremos ver que, sin equilibrio, el progreso se convierte en ruina? Si los arrecifes sobreviven, no será solo una victoria ecológica, será una señal de que hemos madurado como civilización. Que hemos entendido que la Tierra no es un recurso a explotar, sino un organismo del cual somos parte. El arrecife es la memoria del océano, el ingeniero del litoral, el corazón de la biodiversidad, el refugio de culturas, la biblioteca del clima, el laboratorio de la evolución, el arquitecto de islas, el artista del color, el protector de costas, el maestro del equilibrio. Es uno de los mayores regalos que la vida ha creado. Y quizás, el verdadero reto de nuestro tiempo es simple: ¿seremos capaces de merecerlo? Porque al final, preservar un arrecife no es solo salvar corales. Es salvar la idea misma de que la vida, cuando coopera, puede construir maravillas. Y si escuchamos atentamente, cada ola que golpea un arrecife vivo susurra una misma verdad: aún hay esperanza. Los arrecifes de coral, más que ecosistemas marinos, son la expresión más pura de la vida como arquitectura del tiempo. Cada centímetro de coral representa años de paciencia biológica, cada grieta alberga historias evolutivas antiguas y cada organismo que los habita demuestra que la cooperación puede construir estructuras más poderosas que cualquier fuerza bruta. En ellos, la vida ha aprendido a equilibrarse con el entorno, a reciclar cada recurso, a resistir eventos catastróficos y a renacer una y otra vez. Pero lo que los hace inolvidables no es solo su belleza, sino su sabiduría ecológica. En un arrecife, nada existe aislado. Todo está conectado en una danza silenciosa donde incluso el ser más diminuto tiene una función que sostiene el todo. Verlo funcionar es observar el orden natural en su estado más elegante. Cuando pensamos en los arrecifes, también pensamos en el océano como un organismo vivo, capaz de sentir los cambios del planeta. Los arrecifes son su piel más sensorial y sofisticada. Detectan variaciones de temperatura, registran cambios químicos, responden a estímulos lumínicos, se comunican mediante moléculas y sonidos, se adaptan a la energía del agua. En cierto modo, los arrecifes son el sistema nervioso local del mar, traduciendo las condiciones ambientales en respuestas biológicas. Por eso, cuando el arrecife se debilita, es una alerta temprana de que el océano está sufriendo. Y si el océano se desequilibra, la Tierra entera siente las consecuencias. Los arrecifes son el primer aviso de una crisis mayor, pero también podrían ser la primera señal de recuperación si los protegemos. En el corazón del arrecife hay una filosofía de vida profundamente diferente a la nuestra. Mientras el sistema humano ha priorizado el crecimiento ilimitado, el arrecife ha priorizado el equilibrio. Mientras nuestra economía se basa en extraer, el arrecife se basa en reciclar.
Mientras nuestra sociedad a menudo destruye lo que no entiende, el arrecife integra cada nueva forma de vida en su red. Y sin embargo, a pesar de su aparente fragilidad, el arrecife ha prosperado durante millones de años, mientras que nuestra civilización apenas tiene unos pocos siglos. Esto debería hacernos reflexionar. Tal vez el arrecife no es un ecosistema delicado. Tal vez nosotros somos una civilización inmadura. Ellos ya aprendieron cómo habitar el planeta sin agotarlo. Nosotros aún estamos intentando comprenderlo. Ver un arrecife florecer es presenciar una forma de esperanza tangible. Porque incluso cuando todo parece perdido, el arrecife encuentra maneras de volver. Un fragmento roto puede regenerarse. Una larva perdida puede asentarse y construir un nuevo hogar. Una colonia debilitada puede volver a colorearse si el estrés desaparece. La resiliencia del arrecife es una lección de resistencia silenciosa. No se rinde, solo necesita un respiro. En medio de la devastación causada por el cambio climático, hay arrecifes que, contra toda lógica, están volviendo a crecer. Cada uno de ellos es un recordatorio de que la naturaleza no ha renunciado a sí misma. Solo está esperando que nosotros dejemos de empujarla al límite. Imagina el océano dentro de 200 años. Puede ser un mundo silencioso, vacío, erosionado, donde los arrecifes existan solo en libros. O puede ser un océano vibrante, lleno de vida, donde los arrecifes hayan vuelto a expandirse, más fuertes y diversos que nunca, protegidos por generaciones que aprendieron el valor del equilibrio. Ese futuro no depende del azar. Depende de nuestras decisiones actuales. En este momento, la humanidad tiene el raro privilegio y la enorme responsabilidad de elegir qué historia contarán los arrecifes en el mañana. Podremos decir que los vimos desaparecer o que fuimos la generación que decidió escucharlos. Porque los arrecifes nos hablan. Hablan con colores, con sonidos, con estructuras, con silencios. Dicen, la vida es cooperación. Dicen, la belleza puede ser funcional. Dicen, el tiempo es el arquitecto supremo. Dicen, proteger es más poderoso que conquistar. Y quizás su mensaje más profundo es este. Cuando cada parte del sistema entiende que pertenece a un todo, el resultado puede ser una de las maravillas más extraordinarias del planeta. Los arrecifes de coral son la poesía del océano hecha materia. Son arte, ciencia, historia, economía, medicina, evolución y espiritualidad en un solo cuerpo viviente. Son el ejemplo más claro de que la vida, cuando se le permite florecer, crea mundos tan complejos que ninguna inteligencia artificial podría inventarlos desde cero. Salvaguardarlos no es solo conservar la biodiversidad. Es preservar el testimonio más hermoso de lo que la vida es capaz de construir cuando tiene tiempo, estabilidad y libertad para crecer. Y en el fondo, quizás esa sea la razón más poderosa por la que debemos protegerlos, porque en cada arrecife vivo se encuentra la prueba de que el planeta aún puede sanar, que la vida aún puede triunfar, que la armonía aún es posible, que no es demasiado tarde. Mientras exista un solo coral que siga construyendo, el océano seguirá soñando.